porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Me da lástima esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos: habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisados, sordomudos,
y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos andaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Ahí donde estás, quiero invitarte, amado hermano, que les pidas hoy al Señor que te alivie de tus enfermedades. El Evangelio de este día nos enseña que donde Jesús llegaba, acudían personas enfermas de lepra, de ceguera, de cojeras. Que el Evangelio nos enseña que donde Jesús llegaba, se acercaban los enfermos. Que ustedes y yo podamos acercarnos a Cristo. Cristo les dio de comer a las personas y les dio de comer pan, los alimentó. Que no tengamos miedo de acercarnos a la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Que ustedes y yo podamos hoy acercarnos al Señor, que nos invita al banquete de la Eucaristía. Por eso, ahí donde estás, invoca junto conmigo la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia
para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Hoy es miércoles 2 del mes de diciembre, segundo día de este mes que el Señor nos regala, segundo día de este mes que el Señor nos brinda. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Amados hermanos, en este día quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Quiero compartir con todos ustedes este santo evangelio. Y en este santo evangelio vamos a ver dos cositas. En primer lugar, vemos que acudió a Jesús mucha gente. Fue donde Jesús mucha gente. Y en segundo lugar, vamos a ver que Jesús tuvo compasión, dice la palabra. Dice Jesús, tengo compasión de esta gente. Acudió a Jesús la gente y Jesús tuvo compasión. Porque es que resulta, escúchenme bien, es que resulta que hoy día la gente no quiere acudir a Jesús. Que hoy día la gente no quiere buscar a Jesús. Que hoy día la gente no quiere buscar a Dios. Miren, nos llega una enfermedad, Dios nos lo permita y nos cuide. Y lo primero que ustedes y yo hacemos es desesperarnos. Es normal. Lo primero que ustedes y yo hacemos es sentirnos tristes. Es normal. Pero en muchas ocasiones ustedes y yo, en vez de ir allá al Santísimo, en vez de acudir a la oración, vamos a buscar soluciones por nuestras manos. Y muchas de esas soluciones que buscamos no nos han dado resultado. No acudimos a Jesús. Nos llega a la familia una crisis financiera. Se perdió el empleo, se perdió el trabajo. Y ustedes y yo todavía no somos capaces de acudir a Jesús. Tenemos un problema familiar. La esposa está peleando. El esposo están peleando, los hijos desobedientes. Y ustedes y yo no acudimos a Jesús. Tenemos cualquier problema en el trabajo, cualquier problema donde tengamos, y ustedes y yo buscamos soluciones. Vamos a un psicólogo, vamos a un adivino, vamos a un curioso, otros van donde los brujos, otros acuden al aguardiente, a la droga. Buscamos soluciones, sí, pero las soluciones no son acudir a Dios. Tus planes no son mis planes, dice el Señor. Tus caminos no son mis caminos. El ser humano se ha desviado, se ha descarriado. El ser humano se ha ido detrás de otras cosas. Y hoy la palabra de Dios con la gente nos enseña a acudir a Jesús. Y en segundo lugar, Jesús a los que acuden a Él, a los que lo buscan a Él, les da de comer. Y les da de comer un alimento. Les da de comer un alimento, óigame bien, que todavía lo tenemos, que se llama la Eucaristía, pero que pocos queremos recibirlo. Que pocos queremos participar. Que pocas personas queremos vivir. Y entonces la prueba más grande, verdadera, la prueba más certera de que el ser humano no está buscando a Jesús es que no está comulgando, es que no está yendo a la misa, es que no está participando en las cosas de Dios. La prueba más grande que todavía los niños no buscan a Jesús es porque el papá no lo lleva a la misa, es porque la mamá no lo lleva a la misa. Los esposos no van a la iglesia, no van a la misa. Ustedes y yo debemos aprender a buscar a Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, por favor. San Lucas, capítulo 15, versículo 29. Vamos todos a buscar en la Biblia San Lucas, capítulo 15, versículo 29 y siguiente, para que ustedes vean cómo la palabra de Dios hoy nos lo enseña. Vamos a abrir la Biblia,
vamos a analizarla y vamos a meditarla en este día. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Jesús sube al monte y se sentó. ¿Qué significa? Subió al monte y se sentó. Que ustedes y yo debemos empezar a buscar las cosas donde está Dios. Que ustedes y yo debemos levantar la vista, levantar la mirada para ver la obra de Dios. Que ustedes y yo no podemos quedarnos, que ustedes y yo no podemos conformarnos con las cosas de la tierra. Debemos buscar las cosas del cielo. Por eso San Pablo, al escribirle una carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, San Pablo les dice: si ustedes resucitaron con Jesucristo, busquen las cosas de arriba. Subió al monte y allá lo buscó la gente. Se sentó y allá le llegó la gente. Ustedes y yo no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por las cosas de Dios. Padre, es que los domingos la hora de la misa es muy temprano y yo tengo que pararme temprano. Me paro toda la semana temprano. Y tengo que ir también temprano a la misa, levantarme temprano, madrugar. Oye, y si a usted le triplican el sueldo un domingo y le dicen véngase temprano, ¿no va a ir a trabajar? ¿No va a ir por las cosas materiales? Sí, padre. Oye, ¿y por qué por las cosas de Dios no? Por eso San Pablo llegó a escribir, oigan, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Escuchen, así pues, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Subió al monte y se sentó significa que es hora de que el cristiano empiece a buscar a Dios. Levante la vista, alce los ojos. Porque el ser humano hasta ahora se ha acostumbrado solo a las cosas de la tierra y no a lo del cielo. Oigan, versículo 2. Aspiren las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta en Cristo. Empecemos a buscar las cosas de arriba. Jesús subió al monte y se sentó. Miren, miren lo que viene. Escúchenlo, escúchenlo. Acudió a él mucha gente. Acudió a Cristo mucha gente. Este verbo acudir nos debe enseñar a los cristianos del siglo XXI a que debemos acudir, a que debemos buscar, a que debemos ir. Las cosas de Dios se siguen realizando. Las cosas de Dios se siguen haciendo. La Santa Misa la estamos haciendo. La gente no quiere ir a la Santa Misa. Oye, acuda a Jesús. La Biblia está, pero la gente no quiere leerla. La gente de este tiempo no quiere acudir a Jesús. A hacer oración podemos ir, pero la gente de este tiempo no quiere acudir donde está Jesús en el Santísimo para hacer oración. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Nosotros no queremos acudir a Jesús. No queremos buscarlo bajo ninguna circunstancia. Acudió a él mucha gente que llevaban consigo personas tullidas, personas ciegas, personas lisiadas, sordomudos y muchos otros enfermos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que al primero que debemos buscar bajo cualquier circunstancia en la vida
se llama Jesús. Pero ¿saben qué? Un secreto. Al último que ustedes y yo buscamos, se llama Jesús. Es nuestra última opción. Preferimos ir detrás de los brujos, de los adivinos. Preferimos ir detrás de otras cosas que son muy significativas que irnos detrás de Jesús. Y eso es triste. Y eso es grave. La gente de este tiempo no quiere buscar a Jesús. Padre, es que usted no entiende. A ver, explíqueme. Padre, le voy a explicar, mire. Usted sabe que Dios está en todos lados. Sí. Dios es omnipresente. Y Dios está conmigo mientras que yo hago allá la comida, mientras que yo hago el sancocho, mientras que yo hago el pollo, mientras que yo hago la ensalada. Dios está conmigo. Eso es verdad. Te felicito. Y entonces, Padre, mientras que yo hago la comidita, yo estoy orando. Estoy hablando con Jesús. Padre, mientras que yo estoy en mi casa limpiando, estoy orando, estoy hablando con Jesús. Ay, eso es verdad, señora. Eso no es mentira. Usted está hablando con Jesús y me alegra que haga oración. Y entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que usted sabe que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Que usted sabe que yo no tengo tiempo en este momento para... Tú sabes, Padre, para ir a la misa y eso no, porque es que, mire, yo tengo los niños, tengo mi familia, y los niños están chiquiticos, y los niños echan mucha broma, entonces llevarlos a la iglesia es para que vayan a llorar, para que vayan a molestar al Padre, y aparte el Padre de mi parroquia es enojón, es regañón. No, Padre, yo alabo a Dios a mi manera, yo lo hago a mi manera, siempre lo hago, Padre. A ver, señora, ¿y usted lee la Biblia? Ay, Padre, yo tengo allá la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Y usted ya leyó el Salmo 91 hoy? No, el Salmo 91 lo tengo ahí, lo leo una vez al mes. Ay, ya te lee toda la Biblia, ya la leyó. Todavía. Eso significa buscar a Dios a su manera. No acudes a Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a buscarlo. Para que ustedes y yo veamos que no es un Dios a nuestra manera. Que es un Dios no como usted quiera, como a usted le parece, que Dios, el que tenemos, es como Él lo dejó, Efesios 3:20, para ver si estas personas que dicen acudir a Jesús a su manera en todo momento, y dicen, es que hay muchos católicos que lo pasan dando golpe de pecho, yo no soy de esos, yo no voy a la iglesia a darme golpe de pecho, me prefiero quedar en la casa, y desde aquí alabo a Dios. Oigan, escuchen, Efesios 3:20, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incontablemente, mejor de la que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Oído al tambor, escúchelo, ahí viene. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. San Pablo dice, así sea. San Pablo dice, así es. A Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia, y hay personas que dicen que en la iglesia no y nada con Dios, ¿usted a quién le cree? La gente acudía a Jesús. Y este es el primer paso. ¿Usted está enfermo? Acuda a Jesús. Usted está lisiado, usted está cojo, usted está ciego, acuda a Jesús. Tiene un familiar enfermo. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Se acuerdan? El paralítico no podía ir solo a Jesús. Entonces, como por sí solo no podía acudir a Jesús, ¿qué hicieron? Lo bajaron en una camilla entre 4. Lo llevaron donde Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 4. Óigalo, véalo. Porque resulta que en la casa tenemos paralíticos, en la casa tenemos ciegos, sordos, mudos, en la casa tenemos lisiados, gente perezosa que no quiere saber nada de Dios. Y ustedes y yo ni siquiera lo llevamos donde Jesús, o por lo menos no le llevamos ni siquiera el Evangelio del día para que lo escuche. Oigan, San Marcos, capítulo 2, versículo 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla
donde yacía el paralítico. Descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Y Jesús lo primero que hace con aquel paralítico es decirle: tus pecados te quedan perdonados. Y luego Jesús le enseña en el versículo 11, cuando vio que se acercó la gente, la fe, llega a decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces el primer paso de este evangelio que nos enseña es acercarnos a Jesús. Cosa que no estamos haciendo, cosa que hemos descuidado por una situación de virus, por una situación de trabajo, por una situación de familia, por una situación cualquiera. Estamos descuidando acercarnos a Jesús. Segundo paso, oigan, escuchen, oigan. La gente, los que los tendieron a los pies y Jesús los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Cuando la gente vio que Jesús los sanaba, quedaron admirados. Cuando ustedes y yo acudamos a Jesús, cuando ustedes y yo acudamos las cosas de Dios, vamos a quedar admirados de que todo esto sucede. Haga la prueba, haga la prueba. Por lo menos una sola vez en su vida, vaya a la misa y vívala bien. Acércate a Jesús. Por lo menos una sola vez en su vida, comience. Vaya a un retiro espiritual. Vaya y acércase a hacer oración al Santísimo. Vaya a la Santa Misa y vívala. Póngase a leer toda la Biblia. Acércate a Jesús y verá los cambios y verá las maravillas. En segundo lugar, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque después pueden desmayarse en el camino. Jesús estaba preocupado por la gente y quería hacer algo por ella. ¿Cómo podemos saber nosotros los cristianos que una persona se acerca de verdad a Jesús? Por este gesto que hace. ¿Cómo podemos saber nosotros los cristianos que una persona realmente está participando en las cosas de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros los cristianos que una persona realmente se ha acercado a Jesús? Porque debe hacer esto. Oigan, escuchen. ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar el hambre de la muchedumbre? ¿Cuál era la preocupación de Jesús? De que la gente se acercaba a Él y Él les quería dar de comer. De que la gente iba... A Jesús no le preocupaba la sanación. A Jesús no le preocupaba hacer milagros. A Jesús lo que le preocupaba era que la gente comiera. Pero el alimento que le iba a dar era pan. A Jesús le preocupa que usted alimente su alma. Y déjeme hacerte una pregunta, una preguntita. A ver, una preguntita. ¿Cuándo fue la última vez que usted comulgó? A ver, dígame. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó para ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque el Evangelio de San Lucas, en el capítulo por allá 22, en el versículo 19, Jesús le da una orden a sus discípulos. Óigame bien. Jesús le da una indicación a sus discípulos para que ellos le den de comer a la gente. Y Jesús le dice a los discípulos que tienen que hacerlo en recuerdo de Él. San Lucas 22, 19. Oigan. Luego tomó el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar con la copa, les dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesucristo le dejó la Eucaristía a los apóstoles para que repartieran de comer a la gente. Y le da de comer a la gente porque le da lástima de que necesitan alimentarse. Pero resulta
que los cristianos del siglo XXI, los cristianos chimbín, los católicos piratas, los católicos chimbos falsos, perezosos, flojos, no comulgan. Sabiendo que Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, enseña: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Que para tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Jesús se preocupa de alimentar a las personas. Oigan, después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los 2 pecados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos se lo dieron a la gente. ¿Escucharon? Miren este detalle. Jesús se los dio a los discípulos, los panes y los pescados. Y los discípulos se lo dieron a la gente. Jesús fue el que le dijo a los discípulos: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Y los discípulos se encargan de darle ese pan, ese alimento a la gente. Pero como nosotros somos cristianos light, como somos cristianos modernos, entonces no queremos alimentarnos de este pan. Y entonces usted verá que hay gente que va a la iglesia, que hay gente que participa de la misa, pero no está comulgando. ¿Cómo la ve? Pero no está comiendo. Y Jesús dijo: me da lástima de esta gente que no ha comido, que está conmigo. No quiero despedirlos en ayuna, porque pueden desmayarse en el camino. En español, el cristiano que no está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo se va a desmayar en el camino. El cristiano que va a la misa y no comulga porque no se quiere confesar, porque no quiere arreglar su vida, porque no quiere casarse, porque no quiere hacer la primera comunión, cualquiera que sea el motivo, se va a desmayar en el camino. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El cristiano que no comulga, se desmaya en el camino. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.